así pequeñito del juicio oral. Si tuviesen algunas dudas, pues las resolvemos, ¿verdad? Para que puedan ustedes aprovechar el momento del juicio oral. También me comentaban que algunos, pues, no han visto el juicio oral o lo están iniciando a ver en las clases ordinarias. Entonces vamos a aprovechar esa situación para que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer las preguntas prácticas que consideren, ¿verdad? Muy bien. Entonces veíamos, así rapidito, les voy a recordar, ¿verdad? Que vimos el juicio oral. Establecimos que el juicio oral efectivamente se desarrolla a través de audiencias, ¿verdad? Y que es lo óptimo que se quiere es que sea en una sola audiencia. El juicio oral se caracteriza porque se concentra en una sola audiencia la mayor cantidad de actos o fases procesales, ¿verdad? Para que en esa audiencia se desarrolle. Otra cuestión importante en el juicio oral es que la conciliación se promueve de inmediato, ¿verdad? Para que pueda de esta forma resolverse este juicio oral. Se llevan a cabo en el juicio oral o se solventan, ¿verdad? Situaciones como de los asuntos de menor cuantía, de ínfima cuantía, declaratoria de jactancia y aquellos asuntos que por disposición de la ley o por voluntad de las partes deban ser resueltos a través de la vía del juicio oral. Algo importante que quiero recalcarles es en cuanto a los juicios de alimentos, ¿verdad? Que este juicio es especial, la materia que se está conociendo en él, pues es una cuestión, ¿verdad?, de alimentos, es una cuestión sensible porque todos sabemos que los niños pues son personas que deben ser atendidas de forma inmediata, que se les deben suplir sus necesidades, ¿verdad? Y son los padres, pues, los principales responsables de proveerles el sustento diario a sus hijos. Entonces, este juicio es un juicio muy especial, vamos a decir. Les comentaba yo que hay un juzgado especial, ¿verdad? Ahora en Guatemala, en el departamento de Guatemala, que se encarga solo de resolver las cuestiones de alimentos. Este juzgado fue creado el 25 de febrero del año 2019. Ese día fue que inició a funcionar, ¿verdad? Y a la fecha, pues lamentablemente les comentaba yo que hay muchos casos, ¿verdad? Que resolver y en algunos de ellos, no en todos, pero es lamentable que se atrase tanto el juicio oral, ¿verdad? Y que se tenga que conocer hasta amparos. Eh, Esto tiene mucho que ver con la mala práctica, ¿verdad? Porque no deberíamos de llegar hasta un amparo por unos alimentos para un hijo. Es una cuestión que no debería de darse, pero sin embargo se da. Presenta muchas nulidades y como les digo, hay quizá un 2% de los juicios en donde hay hasta amparos. Entonces eso dificulta mucho de que el niño pueda tener sus alimentos cuando debería de ser una cuestión que no debería llegar al juzgado, ¿verdad? Pero lamentablemente esto se da. En el juicio de alimentos, si el demandado no comparece a la primera audiencia de juicio oral y no contesta la demanda, se le declara rebelde y se le declara confeso en las pretensiones del actor y se dicta inmediatamente sentencia, ¿verdad? Esto tiene razón de ser porque, como les digo, estamos hablando prácticamente sobre la vida de las personas, de los niños que están pidiendo una pensión alimenticia o muchas veces, o algunas veces, mejor dicho, se trata tal vez de un padre o de una madre que están ya en edad avanzada y le están pidiendo alimentos a sus hijos que ya son mayores de edad y que tienen una situación económica estable y ellos están necesitando de la ayuda de sus hijos. A veces son madres que tienen una enfermedad crónica, que no tienen cómo solventar, ¿verdad? El comprar sus medicamentos
y están reclamando de algún hijo una pensión alimenticia. Sin embargo, hay renuencia, ¿verdad?, de parte de los obligados. Nosotros, según la ley, estamos obligados como hijos a brindarle el apoyo económico a nuestros padres que ya nos criaron, que ya nos ayudaron, que ya nos dieron todas las herramientas para que nosotros podamos ser independientes. Entonces, cuando ellos necesitan, pues nosotros también estamos obligados a proveerles a ellos de alimentos, ¿verdad? Según la ley. Muy bien. Vimos todo lo de la demanda, ¿verdad? Que debe de ser en forma verbal, tendría que ser, pero la ley todavía indica que puede ser verbal o escrita. Y les platicamos que si es verbal, pues se tiene que levantar un acta, el secretario del juzgado la levanta y consigna en ella todos los requisitos que establece la ley para una demanda. Y también les decía yo que es una materia especial, puesto que acá no cabe el rechazo o no tendría por qué rechazarse una demanda por alimentos. El criterio es que se le fije previo en vez de rechazarse para que se pueda solventar estos previos y pueda admitirse para su trámite la demanda. Muy bien, la conciliación ya platicamos que es muy importante y la rebeldía también cabe, ¿verdad? En el juicio oral. Entonces, desde la primera resolución, el juez previene a la parte demandada de que debe comparecer y si no comparece puede ser declarado rebelde. La actitud del demandado, pues ya vimos que tiene que ser, ¿verdad? Siempre puede contestar la demanda, oponerse, ¿verdad?, a lo que le están reclamando y debe expresar claramente sus hechos, ¿verdad? Si considera pertinente, puede reconvenir también al actor que lo está demandando. Al contestar la demanda, debe interponer las excepciones, ¿verdad?, que él considere pertinentes. Y en cualquier momento puede también presentar las excepciones que ya vimos, ¿verdad?, según lo que la ley, pues son las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litipendencia. Las excepciones previas se resuelven en la primera audiencia, ¿verdad? O en un auto separado. Y las excepciones perentorias se resuelven en sentencia. Las pruebas, vimos que no se trata de un periodo de pruebas, sino se trata de una audiencia, ¿verdad? Que va a continuación de la otra. Si en la primera audiencia no daría tiempo de resolver todas las pruebas o de recepcionar todas las pruebas, entonces se tendría que señalar una segunda. Vimos que, pues, que la ley nos indica que debe ser en el plazo de 15 días y una tercera audiencia dentro de los 10 días. Y también vimos que existe la posibilidad de que se pueda decretar un término extraordinario. También existe la posibilidad de dictar un auto para mejor fallar en el juicio oral, en donde se puede traer a la vista algún informe, ¿verdad? O rendir alguna prueba que haya quedado pendiente. Los incidentes y nulidades, ¿verdad? Vimos que estas cuestiones se tratan acá en el juicio oral mediante el artículo 207 del procesal civil. No acudimos a la ley del organismo judicial, sino acudimos, dijimos, a el Código Procesal Civil y Mercantil. No estamos hablando de un incidente del que conocemos normal de la ley del organismo judicial, sino estamos hablando de un trámite distinto, ¿verdad? Que la ley el código en este caso nos lo da. Artículo 207 del procesal civil y mercantil, ¿verdad? Voy a verificar para no... Sí, incidentes y nulidades en el 207. Muy bien. Y llegamos entonces a la sentencia, ¿verdad? Si hubiese allanamiento, es decir, si la parte demandada acepta la demanda y se allana la misma, se dicta la sentencia dentro de 3 días. Si por el contrario se declara confeso a la parte demandada, igual en el término de 3 días se tendría que dictar la sentencia. Si el demandado no compareció sin justificación, también en 3 días después de la recepción de la prueba
se puede dictar la sentencia, a excepción de lo que les comenté de alimentos, ¿verdad? Que ahí si es declarado rebelde por la incomparecencia y no contesta la demanda, se declara confeso y se dicta sentencia en alimentos. En las otras materias del juicio oral, pues son en 3 días, ¿verdad? De igual forma, la sentencia se dicta en 3 días, ¿verdad? Porque es el plazo más corto, porque les insisto, el juicio oral lo que pretende es condensar todos los actos procesales, ¿verdad? Concentrar en una sola audiencia todos los actos procesales para que se resuelva de forma más rápida. Y dentro de los 5 días a partir de la última audiencia, ¿verdad? Cuando todo el juicio ha transcurrido sin ninguna situación de estas y se recepciona la prueba, se finaliza la audiencia y se dicta la sentencia. Muy bien. Esto era todo con respecto al juicio oral. ¿No tienen ninguna duda? Yo, licenciada, una pregunta. Sí, Josué. En el caso de los incidentes y nulidades, por ejemplo, en el juicio oral, aquí mismo nos indica que se resuelve conforme al artículo 106, pero en el caso del juicio ordinario, ahí sí nos vamos a la ley del organismo judicial, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ajá, eso es lo que yo les quería hacer énfasis, ¿verdad? Que regularmente los incidentes nos vamos a la ley del organismo judicial, pero en el caso del juicio oral no, sino que nos vamos con respecto a lo que establece el artículo 207, ¿verdad? Que se resuelve inmediatamente y de no ser posible se le corre audiencia por 24 horas a la otra parte para que se pueda Okay. contestar, digamos, el incidente y para que se pueda recepcionar también la prueba. Si hay prueba en eso, les comentaba yo que se hace en la misma audiencia, ¿verdad? Del juicio oral. Okay. Gracias, licenciada. Para servirles. Licenciada, muy buenos días. Perdone, según el artículo, según el artículo 199, en el numeral 7 dice o convenio entre las partes que deben seguirse por esta vía. Si hay algo que se podía seguir por la vía ordinaria, pero se quiere llevar por el juicio oral, ¿se puede? No, ahí no podríamos, ¿verdad? Porque ese tendríamos que acudir bueno, la verdad es que el juicio ordinario no tiene especificado qué es lo que vamos a conocer. Entonces, no habría lo que usted dice, ¿verdad? O sea, la ley no nos dice que sigamos en el juicio ordinario. La ley solo dice todo aquello que no tenga una vía especial se va a conocer en el juicio ordinario porque es un juicio innominado, vimos, ¿verdad? Entonces ahí sí, o sea, si no hay una materia específica o una norma específica que diga que eso se tiene que conocer en determinado juicio, entonces ahí sí podemos hacer uso del juicio ordinario. Pero el juicio oral tiene estas cuestiones, ¿verdad? Ahí sí está especificado qué cuestiones vamos a conocer en el juicio oral. Pero si las partes en un convenio deciden, ¿verdad? Que van a acudir al juicio oral, siempre y cuando no sea de otro juicio específico, se puede conocer. No Sí, sé si me di a entender, pero... Sí, es que me entraba como duda porque en el juicio ordinario son innominados los asuntos que se llevan de llevar. Pero me entró duda por cualquiera que no esté nominado, ajá. Pero como en el 7 dice, o por convenio de las partes, que ahí se deba seguir. Entonces, si hay un proceso o hay un asunto que deba llevarse en juicio ordinario, pero a convenio de ellas prefieren llevarlo por juicio oral, si se puede. Esa era mi pregunta, no, debido a eso, porque me dio como confusión el artículo. Es al revés, digamos que si hay un asunto que se tiene que tramitar, digamos, en un sumario, por decirle, pero ellos no quieren acudir a la vía sumaria, entonces sí pueden acudir a la vía oral. Porque no valdría la pena porque, o sea, yo le insisto, en el ordinario no sabemos qué cosas podemos plantear. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no vale la pena que digamos, miren, en cuanto a esto, vamos a hacerlo en la vía oral, porque ya sabemos
que no, la ley no nos exige que sigamos el ordinario, ¿ya? Sí, ya, licenciada. Muchas Entonces gracias. no hay problema. Licenciada, buenos días. Buenos días. Yo tengo una dudita y tal vez usted me la puede aclarar. Fíjese, Sí, licenciada, que yo quisiera saber, por ejemplo, en qué casos el juez podría suspender la audiencia de juicio oral. Por favor, licenciada, gracias. muy bien. Según la ley, podría ser únicamente porque ya no dio tiempo, les decía yo, de recepcionar. Por ejemplo, hay 10 testigos, ¿verdad? Y como el juez no solo tiene esa audiencia, sino que regularmente hay 3 juicios orales en el día, ¿verdad? Entonces, si realmente no da tiempo para recepcionar todos esos medios de prueba, entonces la ley sí nos faculta para señalar otra y continuar con la recepción de los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, esa sería la única forma legal, digamos, de suspender esa audiencia. Sin embargo, en la práctica existe una práctica tribunalicia, no solo en civil, ¿verdad? Sino en todos los juzgados. Desgraciadamente, algunos sí es cierto, otros vamos a dudar, ¿verdad? Porque lo que hacen es, dice, por imposibilidad material se suspende la audiencia. ¿Y cuál es la imposibilidad material? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se cayó el juzgado? ¿O está enfermo el juez? ¿O qué sé yo? Entonces, se tendría que indicar cuál es la imposibilidad para suspender esa audiencia. A veces también en la práctica es sano, Hendrix, de que lo suspendamos. Por ejemplo, en los juicios de alimentos se da mucho que la parte demandada llega sin abogado. Entonces, a veces uno los quiere ayudar, pero uno como juez, yo no me puedo convertir en juez y parte. Entonces, uno a veces dice, bueno, seguimos la audiencia, ¿verdad? Entonces le decimos, mire, señor, ahorita tiene que contestar la demanda, pero él no sabe porque no es abogado. Entonces, todavía le decimos, mire, para contestar la demanda quiere decir que usted está de acuerdo, usted se está oponiendo a todo lo que la señora está diciendo. ¿Usted se opone o está de acuerdo? Yo me opongo. Ah, bueno. Y tal vez le podemos ayudar y le decimos, mire, ¿y usted trae algún documento, alguna prueba, algo que compruebe que lo que ella está diciendo es mentira o lo que usted está diciendo es verdad? Y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es muy desgastante porque la gente muchas veces llega sin abogado. Entonces, lo más sano como juez dice uno, no, mejor voy a suspender la audiencia y le voy a orientar al señor a que acuda a algún bufete popular que le puedan brindar el auxilio técnico para que él se pueda defender correctamente en un juicio, ¿verdad? Con base al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece el derecho de defensa. Porque va a ser muy incómodo. Si él no nos comprende, entonces nos va a dejar realmente una situación bastante incómoda en donde la parte actora puede pensar que el juez está ayudando a la parte demandada, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, le podemos violentar su derecho de defensa. Entonces, en esas dos situaciones, sí sería prudente suspender una audiencia de juicio oral. En las otras, pues, no sería lo legal, digamos, ¿verdad? Pero queda a criterio de cada juez el hacer. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. ¿Alguna otra duda? Si ya no tienen dudas, pues vamos a pasar entonces al juicio sumario, ¿verdad? Pero no encuentro mi presentación del juicio sumario. Vamos a ver, acá está. Vamos entonces a avanzar en la clase con el juicio sumario. El juicio sumario es otro juicio que lo que pretende realmente es ser rápido, ¿verdad?
los plazos realmente se acortan, es a la brevedad posible, lo imperan los principios de celeridad y brevedad. Como ustedes ya saben, pues está regulado, ¿verdad? O normado, establecido en los artículos 229 al 268 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acá vamos a determinar que de conformidad con la ley puede proceder un juicio sumario, ya sea porque haya sido establecido por las partes en una escritura pública, por voluntad expresa de las partes, ¿verdad? Con capacidad para obligarse. Y le son también aplicables por analogía las normas de conformidad con lo que establece el artículo 230, ¿verdad? Todas las normas que ya vimos del juicio ordinario y todo lo que pueda aplicarse de Licenciada, ¿sí? perdón, es que no sé si está presentando porque no se mira en pantalla. No sé si solo soy yo. Sí, no, Está como cargando. No se mira, compañeros. Perdón. Fíjense que me dice que está pausada, pero yo no he pausado, ¿no? No, no se mira, está como trabado. Ah, sí. Ay, gracias por avisarme. Voy a ver si puedo fijar en la pantalla inferior. Bueno, voy a dejar de presentar porque según yo ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Compartir pantalla. ahí está. Ahora sí, lista. Ahí Ay, sí se mira. gracias. Héctor fue, ¿verdad? O Gracias, Elmer. Lee. Gracias. Elmer. Yo no sé por qué a Elmer le digo Héctor. Perdóneme, Elmer hoy. Bueno, entonces les decía que hay principios que imperan al juicio sumario, ¿verdad? Que son el de celeridad y el de brevedad. Y para mí también el de concentración, porque lo que se requiere es que lo más rápido posible se resuelva, ¿verdad? La controversia que se puede tramitar o resolver a través del juicio sumario. Y vemos entonces que puede ser que en una escritura pública las partes establezcan su voluntad expresa, ¿verdad?, de resolver esta cuestión a través del juicio sumario. Y podemos usar todas las normas que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, el juicio ordinario y de conformidad con lo que establece el artículo 230 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué materia podemos resolver a través del juicio sumario o en la vía sumaria? Pues, de conformidad con lo que establece la ley, podemos resolver ahí, ¿verdad? El artículo 229 del Procesal Civil y Mercantil establece que es materia de juicio sumario los asuntos de arrendamiento, desocupación, entrega de bienes muebles, ¿verdad? Que no sean dinero, la rescisión de contratos, la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, los interdictos, ¿verdad? Todos aquellos que ustedes ya han visto. Y por disposición de la ley o voluntad de las partes. De igual forma, vemos que acá las partes también pueden convenir que su controversia la van a resolver en el juicio sumario. Es decir, que si algún tipo de controversia se pudiera resolver en otra vía, en otro juicio, ellos lo van a someter al juicio sumario. Es voluntad expresa de las partes, ¿verdad? Que ellos decidan acudir a la vía sumaria, igual que les comentaba yo en el juicio oral, ¿verdad? Si ellos consideran que es mejor usar el juicio oral, lo van a hacer expresamente. Licenciada, perdone, en el caso de que uno no lo quisiera llevar en el juicio sumario, en el juicio oral, ¿cuáles serían algunas circunstancias que podrían beneficiar o por qué motivo lo podría uno llevar en otro juicio? Porque así considera usted que es más conveniente. Por ejemplo, si usted no quiere, podrían acudir, por ejemplo, a una mediación, ¿verdad? Ahora la mediación hace unos años ha estado muy de moda, digamos, ¿verdad? Es bastante utilizada
para cuestiones civiles, incluso para deudas, ¿verdad? Ustedes, como saben, las deudas dan mucho problema porque la gente de buena fe a veces presta dinero. Entonces dice, ¿y cómo hago ahora para reclamar ese dinero? Porque ya después la gente no quiere pagar, se convierte en un problema. ¿Cómo va a acudir usted a un juicio, digamos, por reclamar, por decirle algo 5,000 quetzales, ¿verdad? Claro que para muchas personas 5,000 quetzales es su salario completo, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, las personas que trabajan en los bancos, por ejemplo, las personas, abogados incluso que trabajan en la Procuraduría General de la Nación ganan 5,000 quetzales al mes. Entonces, para unos puede ser poco, pero para otros es todo su ingreso, ¿verdad? Para su hogar. Entonces, ¿cómo lo reclama? Porque imagínense que usted vaya a contratar a un abogado para ir a ejecutar o para ir a solicitar una deuda de 5,000 quetzales, le sale más caro el abogado, el juicio, el tiempo, etc. Entonces, las partes deciden, ¿verdad?, que acudir a una mediación. Y si realmente las partes no quieren ir al juzgado a resolver un juicio, pues también pueden acudir a una vía arbitral, ¿verdad?, donde también se puede resolver. Pero eso es solo a criterio de las partes. Es voluntad nada más de las partes. Fíjense que la pregunta me trae a mí a colación situaciones prácticas que se dan en los juzgados, en donde muchas veces las personas quieren conciliar y quieren resolver el asunto, pero quienes entorpecen esto son los abogados. Muchas veces los abogados son los que dicen no concilie, no acepte. Y entonces algunos jueces a veces lo que optan es por no permitir el ingreso a los abogados cuando están en la fase conciliatoria. Hasta ese extremo han llegado algunos abogados, algunos jueces, ¿verdad? Y tienen toda la razón, ¿verdad? Yo incluso a veces no les permitía, o sí les permitía el ingreso, pero ellos no podían intervenir. ¿Y por qué no pueden intervenir? Porque en una conciliación son las partes directamente las que pueden actuar. Los abogados no pueden intervenir. Podrían asesorar en el sentido de decirle, mire señora, lo que le están proponiendo es bueno, ¿verdad? Acéptelo, porque usted, si no tiene ahorita 1,000 quetzales, va a esperar todo un juicio que saber cuánto tiempo tarde para obtener quizá 1,000 o 800 o 700 quetzales de pensión. Entonces, señora, acéptelo. Pero muchas veces los abogados no ayudan de esa forma. A ellos no les interesa la conciliación. Les interesa que el juicio siga, ¿verdad? Entonces, por esta situación también es beneficioso que sean las partes las que decían realmente, ¿verdad? No acudir a un juicio y resolverlo de esa forma. No sé si doy respuesta a su interrogante. Licenciada, gracias, muy bien. Para servirles. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces vemos acá cuál sería el procedimiento de un juicio sumario. Igual que en todos los juicios, ¿verdad? Vamos a iniciar con una demanda. Una demanda que de igual forma debe reunir todos los requisitos establecidos en la ley para un memorial de primera solicitud o de demanda. Como ya vimos, ¿verdad? Tenemos que consignar todos los datos generales de la parte que está iniciando la demanda, la parte actora, los datos del juzgado, el nombre completo a quien vamos a demandar, el auxilio profesional, el lugar para recibir notificaciones y todas las generales de ley. Y vemos aquí también, ¿verdad?, que el juez también tiene que calificar la demanda, establecer si reúne todos los requisitos establecidos en la ley, si considera que sí, se le da trámite, si no, se puede rechazar, y si no considera el rechazo, también puede fijar previos, ¿verdad? Esto es netamente práctico, ¿verdad? Donde el juez tiene la facultad de rechazar o admitir y poner previos. ¿Qué actitudes puede tener el demandado? Pues esto está establecido en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Donde puede también interponer excepciones previas
Y aquí, como les digo, como los plazos se reducen aún más, dentro del segundo día del emplazamiento, ¿verdad? De estar emplazado, ahí es cuando interpone las excepciones previas. Y aquí son resueltas como incidentes, ¿verdad? Entonces aquí sí vemos que seguimos utilizando el plazo, ¿verdad? O los plazos comunes de un incidente, porque aquí sí es a través de la ley del organismo judicial. Las excepciones privilegiadas, ¿verdad? En cualquier momento, como la litispendencia, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, la cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción. Estas son las excepciones privilegiadas, ¿verdad? Que efectivamente podrían finalizar con el proceso, como ustedes ya saben, ¿verdad? Si estamos demandando a otra persona que no es la que tendríamos que demandar, pues la falta de personalidad, ¿verdad? Uno tiene la calidad para poder ser demandado. La falta de personería, que son similares, ¿verdad? Aquí porque no se está acompañando realmente la acreditación que demuestre que esta persona está actuando en representación de otra, ¿verdad? O si ya la cosa está juzgada, o si hay caducidad, si hay prescripción, ¿verdad? Aquí tenemos que tener en cuenta los plazos, ¿verdad? En la prescripción, los plazos, ¿verdad? Que establece el Código Civil en cada una de las situaciones. Entonces tenemos que irnos a ver cada asunto específico para ver si no ha prescrito, ¿verdad? Y la transacción. Si, como les comentaba yo, las partes ya han acudido a mediación, por ejemplo, y han transado, o hicieron una escritura pública, ¿verdad? Y hay una transacción ahí, pero la parte actora se le olvida, ya no, entonces pueden interponer esta excepción de transacción en la parte demandada, y puede entonces presentar el documento donde conste esta transacción para que finalice el juicio, ¿verdad? Porque lo lógico y la buena fe es que si el actor sabe que ya existe una transacción, lo que debiera de ser es el desistimiento del proceso. Pero si no lo hace, entonces puede interponer esta excepción, ¿verdad? Y las excepciones privilegiadas podrán también ser resueltas en sentencia, ¿verdad? Para que al momento de dictarse la sentencia, como el juicio es condensado, es rápido, entonces no vamos a tardarnos mucho para poder resolver todas las excepciones que se planteen. La contestación de la demanda es otra de las actitudes que siempre debe utilizar la parte que ha sido demandada, ¿verdad? Esto siempre tendría que ser. El problema es que a veces las personas pues acuden a un abogado que les da una asesoría de, mire, no se presente, mire, ni la conteste. Entonces lo que están haciendo es quedando en indefensos a sus clientes realmente, ¿verdad? Porque lo lógico sería que se conteste, ¿verdad? Porque él se puede en esta forma oponer a esa demanda. Entonces, la contestación de la demanda establece la ley que tendría que ser en el plazo de 3 días y interponer las excepciones perentorias, ¿verdad? De conformidad con lo que establece el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones después de la contestación de la demanda, como el pago y la compensación, se pueden interponer en cualquier instancia y se resuelven en sentencia también, ¿verdad? Si tuvieran alguna excepción, ¿verdad? Que digamos nació a raíz de la contestación de la demanda, se interpone. Y tenemos también acá, digamos, un periodo de prueba. Aquí sí estamos hablando de un periodo de prueba, ¿verdad? Y vemos que solo es de 15 días. ¿Sí? Aquí el periodo de prueba es único, son 15 días de conformidad con el artículo 3 de 234, ¿verdad? Y ahí se van a recepcionar todas las pruebas que tengamos en este plazo, ¿verdad? En el plazo de 15 días. Todas las pruebas que han sido debidamente ofrecidas, propuestas, se van a diligenciar. Y tenemos un plazo de vista, ¿verdad? Que se reduce dentro de 10 días.
Como veíamos, en el ordinario eran 15 días, acá son 10 días. Se redujo el plazo, ¿verdad? Después de la recepción de los medios de prueba. Y vamos a tener que dictar sentencia dentro de 5 días. ¿Vieron cómo se redujeron los plazos enormemente? Y el juicio sumario, ¿verdad? Es también precisamente para resolver inmediatamente estas cuestiones. Y la ley pues faculta, ¿verdad?, a las personas que si quieren someterlo acá, lo hagan, ¿verdad? Para no tener que acudir, digamos, a una vía ordinaria o a una vía donde se va a tardar mucho más el procedimiento. ¿Alguna duda en cuanto al juicio sumario? Licenciada, con una pregunta. Dígame. En el caso de cómo se llaman las excepciones que usted menciona, las privilegiadas, ¿son las mismas que las previas o no? Fíjese que la ley le denomina acá en el juicio sumario excepciones privilegiadas, ¿verdad? Porque se pueden, en cualquier momento, digamos, se podrían interponer. Por eso es que la ley les llama privilegiadas a estas, ¿verdad? Que sí tiene razón usted, cuando vimos el juicio ordinario son estas, ¿verdad? Litispendencia, que son las que denominamos previas. Falta de capacidad legal, falta de personalidad, son las mismas, ¿verdad? Pero acá se le denomina privilegiadas. ¿Sí? Ok. Y usted Pero mencionó algo de perentorias, viene siendo lo mismo al final. no, esas son las otras. Las otras. Ah. Acuérdense que hay previas y perentorias, excepciones perentorias. Ah, ok. Gracias. Estas son las otras excepciones que podían ser interpuestas, ¿verdad? Por la parte demandada. Sí, pues. Aquí en el artículo 233, ¿verdad? Podría él interponerlas. Esas sí son las mismas, ¿verdad? Que ya conocemos las perentorias y que se van a resolver en sentencia. Pero al final la figura de previas y preventorias vienen siendo las mismas, ¿verdad? No. No. No, ¿verdad? No, son distintas. Digamos, las excepciones previas son todas aquellas que podrían desde ya resolver el asunto, ¿verdad? Porque imagínense, falta de capacidad, ¿verdad? Falta de litispendencia. O esas, digamos que si usted no las conoce, ¿para qué va a llegar hasta un momento en el juicio ordinario, ¿verdad? Porque ahí podrían decir, bueno, él no es esa persona. Es que yo demandé a Juan Pérez, pero él es Juan Orlando Pérez, es distinto. Entonces, esa es falta de personalidad, ¿verdad? Entonces, digamos que si la interpongo, yo ahí ya no sigo con el juicio porque ahí ya no hay, ya perdí al demandado, no tenía que haber demandado a él. Mientras que las perentorias son, digamos, ya más de fondo, de la cuestión de fondo, ¿verdad? Y se tendrían que resolver ya en la sentencia, ¿verdad? Ah, ok. Es Gracias, como, licenciada. digamos, las perentorias son cuestiones formales, para que usted me comprenda más. Bueno, esos ya se los han de verdad en sus clases, ¿verdad? Pero son ya más formalidades, por decirlo. Y las perentorias ya van al fondo del asunto, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguna otra duda? Licenciada, Igual, ajá. disculpe, aquí en el 232 dice que dentro del segundo día del emplazado. Eso son los mismos 9 días que se dan en el juicio ordinario, solo que yo creo que acá en el juicio sumario se acelera más el procedimiento. Ajá, Y acá para interponer las excepciones solo están 2 días. Sí. Ajá, porque allá teníamos 6 días del emplazamiento. En cambio aquí se reduce. Ajá, pero ¿cuál es el objeto de que en el juicio sumario sea más acelerado el proceso? Digamos que son cuestiones, por decirle así, que tendrían más urgencia, ¿verdad? O sea, por las cuestiones que ya son más como, por ejemplo, la entrega de bienes muebles, ¿verdad? O sea, usted se comprometió a entregar ese bien, pero no lo ha hecho.
Entonces acudimos a una vía rápida, porque ya no estamos discutiendo si usted lo tiene que devolver o no lo tiene que devolver. Eso ya está establecido, ¿verdad? Se tiene que devolver, pero no se hizo. Es como, digamos, un juicio ejecutivo pequeñito y rápido. Entonces, lo que se pretende es que como estos asuntos tienen que estar ya establecidos, tenemos que hacerlo rápido, ¿verdad? Es por el tipo de cuestiones que usted va a resolver. Y como la ley también nos permite que sea a discreción con la voluntad de las partes, si las partes han dicho, miren, vamos a acudir a la vía sumaria, perdón, porque lo que queremos es resolver esto rápido. Entonces, acudimos a la vía sumaria, ¿verdad? Ah, muy bien, licenciada, gracias. Usted mencionó que esto se da por una escritura pública por voluntad expresa de las partes. Sí, son donde usted puede celebrar un convenio, ¿verdad? Si usted lo celebró en una escritura pública y ahí se estableció que se iba a acudir a esta vía, se puede hacer muy bien, ¿verdad? Comúnmente, por ejemplo, una transacción se hace en la escritura pública. Algún negocio que usted vaya a hacer, ¿qué le digo yo? Tal vez ustedes se comprometen, crean un negocio, por ejemplo, ¿verdad? Que la otra parte va a proporcionar, digamos, el mobiliario y los otros van a dar la mano de obra, qué sé yo. Entonces están haciendo como un negocio en una escritura y dicen, si pasare cualquier controversia que tengamos que someter a un juicio, no nos vamos a ir a un juicio ordinario, vayámonos a un juicio sumario, ¿verdad? Dejémoslo establecido, porque en la ley no hay a qué materia, a dónde lo vamos a someter. Entonces tendríamos que someterlo a un juicio ordinario. Pero para evitar eso, lo sometemos a un juicio sumario porque es más rápido. Es la comodidad de las partes, ¿verdad? De la buena fe de los negocios que se están dando y específicamente los que señala el 229, ¿verdad? Que ahí sí está los asuntos que les comenté, el arrendamiento, la desocupación. Y recuérdense que el arrendamiento, pues ustedes ya les platicaron, ¿verdad? Que lo más seguro es que se hagan un documento, ¿verdad? Para que no se dé esa situación de que regularmente arrendan, ¿verdad? De palabra, verbal, pero de ahí se da una serie de situaciones bien complicadas y se hace de esa forma. Entonces, es mejor que sea por escrito, que haya un documento, ¿verdad? Para que proceda de inmediato a hacerlo cumplir. Ah, muy bien, licenciada. Solo tengo la duda que en la práctica el notario que redacta esa escritura no puede ser el mismo que me va a representar dentro del juicio. Sí podría ser el mismo, ¿verdad? Pero tendría que elegir una de las partes, porque como él ya fue, digamos, estuvo para los dos, lo lógico sería que no fuera, ¿verdad? Por ética también no tendría que hacerlo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, a veces algunos abogados lo que dicen es que yo fui notario, no soy abogado. Es que yo aquí cuando hice la escritura era notario y después aquí en el juicio soy abogado. Pero usted tiene razón, porque ¿cómo va a ser posible que con conocimiento de causa yo me vaya a separar de las dos situaciones? No puedo, ¿verdad? Entonces lo más lógico sería que sí, que cada uno tenga a un abogado y que el notario en este caso serviría como testigo, digamos, ¿verdad? Y si hubiese alguna falsedad o algo así en el documento, él también tendría implicaciones o tendría que ser un tercero demandado, ¿verdad? Porque fue el que faccionó esa escritura pública. Entonces, lo más prudente es que no sea él el abogado de ninguna de las partes. Ah, muy bien, licenciada, gracias. Para servirles. Muy bien. Perdone, solo para aclarar mis pensamientos. Sé que en el juicio sumario lo que se le emplaza son de 3 días, ¿verdad? Y en el segundo día es cuando él pone las excepciones previas o dilatorias, ¿verdad? Y en el tercero, junto con la contestación, puede poner las perentorias que se van a resolver en sentencia. ¿Eso es así? Así es. En la diferencia al juicio ordinario, ¿verdad? Que eran 9 y 6, aquí son 3 y 2. Exactamente.
Ah, bueno. Los Y plazos se reducen. ajá, y en el artículo 232, en el inciso, en el segundo párrafo, esas serían las nacidas con posterioridad. Esas a son las demanda. privilegiadas, ajá. Son las que pero esas serían también las que el 233 menciona en el segundo párrafo. Ajá. En cualquier estado del proceso, dice el 232, ¿verdad? No, en el segundo, el 232, pero en el segundo párrafo. Ajá, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad, que vemos que lo que el compañero decía, que son las previas que conocemos, ¿verdad? Ah, sí, pero aquí se le llaman como nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Ajá. Y son las mismas que menciona el 233 en su segundo párrafo. Dice las excepciones Ya. nacidas después de la contestación. Son las mismas en los dos artículos, ¿verdad? Ajá, sí, pero son nacidas después de la contestación de la demanda. Ajá, por eso le decía, son nacidas con posterioridad a la contestación, ¿verdad? Ajá. Y el pago y compensación, ¿verdad? Ajá. Sí, es que quería, yo para estar clara, ¿verdad? Que aquí la diferencia entre el ordinario es que aquí son 3 para emplazar y 2 para interponer, ¿verdad? Es más corto, es más simple. Es más corto. Igual el tiempo para contestar la demanda son también 3 días, ¿verdad? Ajá. Y por ejemplo, cuando usted mencionaba de que en los contratos de arrendamiento y todo, cuando se hacen porque a veces no se hacen, ¿verdad? Pero lo que más se aconseja es de que sean contratos de arrendamiento y que ahí quede especificado de que no se cumplen, se van a ir por la vía sumaria. Así es, ¿verdad, licenciada? Exactamente. No quedara, ajá, pero si no quedara escrito ahí un contrato de arrendamiento, igual podría irse por la vía sumaria porque ahí lo establece, ¿o no? Sí, si es de arrendamiento, sí, porque como son cuestiones de arrendamiento, pero por ejemplo, si no dice nada y si no estamos hablando de un arrendamiento, tendríamos que ver qué fue lo que se comprometió, ¿verdad? Ajá, sí, por eso le decía, pero aunque no lo dijera, también podemos irnos por esta vía, por este Sí, juicio. porque es arrendamiento, exactamente. Ajá. Por eso es importante faccionar un documento, ¿verdad? Porque si no, tendría usted que primero acudir a que él acepte realmente que sí hizo un negocio verbal de arrendamiento y eso es bastante complicado. Entonces, cuando las personas les pregunten a ustedes, siempre recomiéndeles, ¿verdad? Que aunque sea un documento privado con firma legalizada, pero que se haga ese documento. Cuesta menos que una escritura, pero sí va a llevar las formalidades que establezca que se está celebrando un contrato de arrendamiento. Muchas gracias. Licky, ¿usted me podría poner un ejemplo de cómo se hace la deducción de responsabilidad civil en contra de funcionarios y empleados públicos? ¿Cuál es la responsabilidad civil ahí? ¿O que se trabajaría por juicio ordinario? Un ejemplo. Fíjese que esa tendría que, cuando las personas, por ejemplo, trabajan digamos, en la SAT, por darle un ejemplo, o en entidades donde tengan ellos el manejo, ¿verdad? De dinero, podría ser en este caso. Entonces tienen que, esa responsabilidad civil la tienen que rendir, por decirle así, ¿verdad? En cuanto a que demuestren todos los manejos que hicieron, ¿verdad? Pues sería ahí una responsabilidad civil si no hay delito. O al revés, la responsabilidad penal muchas veces viene acompañada con una responsabilidad civil. Entonces ellos tienen que rendir realmente cómo manejaron el dinero, qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Y dónde está. Cosas que casi nunca pasan, ¿verdad? Y es que a mí se me confundía mucho porque como la Contraloría de Cuentas les pone a ellos un número de probidad, ¿verdad? Y ellos, la Contraloría les pone hallazgos. Y si tienen hallazgos, tienen que cancelar esos hallazgos. Entonces me confundía con la responsabilidad civil en eso, con lo que hace la Contraloría. Pero son dos cuestiones aparte, entonces. Sí, son parecidas, digamos, pero como bueno, ahora la Contraloría ha confundido muchas las cuestiones porque la Contraloría lo que tiene facultades es de poner multas. ¿Verdad? Entonces, si ellos encuentran algún mal manejo, alguna situación, si la situación no es tan compleja y no hay delito, tienen que poner una multa. Si ya ven dentro de la fiscalización que hicieron que es constitutivo de delito, tienen que poner
del conocimiento al Ministerio Público para que se haga, ¿verdad?, el juicio penal en contra del funcionario, ¿verdad? Entonces, Y me entraba como un poquito de duda porque yo me ponía a pensar, viene la Contraloría y me encuentra un hallazgo, me pone una multa, pero esos son fondos privativos de ellos. Entonces, pero después vienen y tengo una responsabilidad civil bajo un juicio sumario. Entonces yo puedo presentar, bueno, si fuera yo, ¿verdad?, la funcionaria que está, puedo presentar, miren, yo pagué una multa en la Contraloría. Eso no me sirve aquí porque eso fue allá en la Contraloría. Aparte de la responsabilidad civil que tendría que cumplir, o me podría exonerar ese hallazgo pagado allá. podría ser que sí, ¿verdad? Porque como le digo, hay como un descontrol en la Contraloría. Algunos sí los llevan, pero otros se les olvida. Y algunos que son cuestiones de multa, los llevan hasta una responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, es bien especial porque es en determinadas situaciones, ¿verdad? Que él tiene la obligación de dar a conocer esta responsabilidad civil que la ley le ha otorgado. Entonces, en determinadas, son muy específicos y da lugar a confusión porque siempre va enlazado. Lo más delicado es que va con un asunto penal, por ejemplo, ¿verdad? O que nazca de un asunto penal. Por ejemplo, cuando fueron cuestiones, yo no me recuerdo los nombres, pero de aquellos casos de los diputados o del que estaba en la superintendencia de bancos, algo así, me recuerdo. Ellos inmediatamente solventaron su responsabilidad penal y la responsabilidad civil acompañada, ¿verdad? Por el mal manejo que hicieron del dinero, ¿verdad? Que tenían en su obligación, ¿verdad? De cumplir. Ok, o sea que, Licenciada, perdón, No o te- sea que yo licenciada, podía poner como prueba ese pago de, póngale si yo hubiera tenido ese hallazgo en la Contraloría y me llevan también por juicio sumario para esa responsabilidad civil como funcionario, puedo poner pago, ¿verdad? Que yo Una ya pagué. excepción, ajá, podría interponer una excepción de que ya se cumplió, digamos, en otra, en otra vía o mediante la multa o qué sé yo. Entonces podría interponer alguna excepción, Ah, bueno, ese era que sí podía poner eso. Ah, bueno, muy amable. Gracias, licenciada. pero tiene que ser comprobado, ¿verdad? ¿Alguien más quería preguntar? solo tenía para corroborar con lo que decía la compañera Carolina, licenciada, siempre y cuando la responsabilidad civil no se hayan consumado la prescripción de los 20 años, como dice el artículo 155 de la Constitución. Ujú. Sí, porque como son cuestiones civiles, ahí siempre tenemos que tener cuidado con los plazos, ¿verdad? Igual en los negocios jurídicos, si fuera un negocio jurídico, ¿verdad? Que se va a tratar de solventar, si ya pasaron 5 años, creo que es el plazo, ya no podemos, ya hay prescripción, entonces lo que procede es que yo interponga la excepción de prescripción. Muy bien, licenciada, gracias. Para servirles. ¿Alguna otra duda del juicio oral o del juicio sumario? Lick, perdone, es que como este tema no lo hemos visto nosotros, estamos terminando el séptimo semestre, yo creo que estos son temas del octavo, ¿verdad? Sí, así me comentaban que todavía no han visto el juicio oral, ¿verdad? No, ni el oral ni el sumario. Entonces, por eso es que a veces nos quedan un poquito así como que, porque el que sí terminamos ahorita fue el ordinario, entonces como que ese es nuestro marco de comparación con los demás juicios. Entonces, ahí surgen un montón de como duditas. Y por ejemplo, en lo que son bienes inmuebles, por ejemplo, esto se puede llevar aquí. Yo tenía una hipoteca, no la cancelé, entonces viene el acreedor y me hace un juicio sumario para proceder al embargo o a efectuar esa hipoteca. ¿Cómo es que se le llama esa parte? Para que entreguen el bien inmueble y dejaron garantía. Sería por este juicio sumario. No, ahí tendría que ser otra situación porque ahí lo que hacen es ejecutivos. Porque ahí, como recuerde que, por ejemplo, yo compré mi casa a plazos, ¿verdad? Entonces hago un negocio de una promesa de venta o qué sé yo, o la venta, pero con una agravación que es hipoteca. Entonces, desgraciadamente ahí lo que procede es un ejecutivo y las personas pierden su inmueble.
Ah, es por ejecutivo, sí, como aquí decía entrega de bienes, es que dice bienes muebles, pensé que decía bienes muebles, ajá. Y ahí sería igual como un carro. Que nos, ajá, digamos, sí, un carro, una máquina que va a utilizar usted en un negocio, ¿verdad? Ellos pactan esa situación y o compra usted algo y le dicen que se lo van a entregar tal día y no se lo entregan, entonces ahí sí cabe un sumario, ¿verdad? Para que inmediatamente se lo entregue. Sí, pues, y los bienes inmuebles serían ejecutivo y aquí cosas, ¿verdad? Bienes muebles. Exactamente. Eso, el ejecutivo lo vamos a ver ya, no sé si en la otra clase o posteriormente, pero con mucho gusto ustedes hagan todas las preguntas que tengan por esa situación, ¿verdad? Porque para mí sí deberían de tener ya todo concluido estos cursos para que yo ya les pueda, digamos, respaldar en sus clases ordinarias, porque hay cuestiones teóricas que ustedes tienen que tener ya la base para que yo ya les amplíe lo práctico, pero si está en mis manos ayudarles con mucho gusto, ¿verdad? No, no se preocupen. Perdone, ¿usted sería tan amable, o no sé si Aarón, de proporcionarnos algunos ejemplos de un escrito de demanda oral y de demanda sumaria para irnos como formalizando, porque tenemos que hacer nuestro prontuario? Y como estos temas no los hemos visto. Ese es darles el chivo, así no se vale. No, Lee, es que no lo hemos visto, así vamos preparados para lo que voy a hacer es como que redactemos, ¿verdad? Los hechos. Porque por eso deseo un ejemplo, no que eso es lo que va a variar. Ahora memorial no, porque yo no quiero que ustedes me copien, ¿verdad? De que copien de un memorial a otro, sino que yo lo que quiero es que ustedes vayan haciendo esa tarea, precisamente por eso es la tarea de redactando, ¿verdad? Entonces, como usted puede ver, yo siempre les recalco y los requisitos. Entonces, ustedes ahorita, por ejemplo, ya tienen que estar en capacidad de hacer, por ejemplo, la parte introductoria de cualquier demanda, porque eso no es algo que ustedes tengan que copiar. Sí, esos son todos para todos, en los mismos requisitos del 61, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, lo que va a variar casi siempre son los hechos, ¿verdad? Cómo redactar yo los hechos de lo que yo quiero, de lo que yo pretendo. El nombre de los juicios va a variar, obviamente, pero eso ya está establecido en la ley. Sí tienen que tener ustedes cuidado, de verdad, que si van a plantear un juicio ordinario, no me tienen que, por ejemplo, a veces me da risa porque a veces algunos abogados le dan nombres a las cosas, digo yo, pero ¿dónde se las sacan? Porque dicen juicio ordinario de fijación de pensión alimenticia. Yo digo, Dios mío, pero si es que eso ya está establecido en la ley dice que ese es un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Entonces, ¿por qué le tengo que meter yo el ordinario? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso voy así pasito a pasito para que veamos que cada cosa está, es como un archivo, ¿verdad? Usted si lo archivó bien y en forma alfabética, usted no se va a perder. O si lo hizo por año, tampoco se va a perder. Porque usted, necesito el documento del año 1900. Usted va y ahí lo va a encontrar. Entonces, si usted quiere o tiene alguna duda del juicio ordinario, vaya a hacer juicio ordinario. Si tiene alguna duda del oral, vaya a hacer juicio oral, pero no hay que mezclar las cosas. Entonces, lo que voy a tratar de hacerles es eso, ¿verdad? Para la próxima clase les voy a preparar cómo redactar unos hechos, ¿verdad? De un juicio oral. Y recuérdense que lo que pasa es que son, ¿cuántos son, verdad? Alimentos, ínfima cuantía, etcétera, etcétera. Entonces les voy a traer uno de alimentos para que veamos cómo va a ir la redacción. Y de un juicio sumario también, si ustedes quieren, para ver que veamos la redacción, pero solo esa parte, porque las peticiones ya también ustedes tienen que irlas encajando con lo que ustedes están pretendiendo. Los medios de prueba, por ejemplo, en un sumario, ¿qué tengo que ver yo con una certificación de nacimiento, por darle un ejemplo? Mientras que un juicio oral de alimentos es necesario, ese es el título, ese es el documento que yo tengo que presentar, ¿verdad? Entonces vemos cómo cambia las cosas según lo que nosotros pretendamos. Pero lo que yo sí les encargo encarecidamente es que no copien.
No, o si quieren búsquenlas, ¿verdad? Y vean, léanlas y todos, pero ya al momento de hacerla, vayan haciéndola, porque si no se van a mal acostumbrar. Y fíjense que cuando uno califica demandas en el juzgado da mucha pena, que algunos abogados ni siquiera le cambian los nombres. Ahorita, por ejemplo, tuve un caso yo en donde cuando ya estaba en audiencia, pero esto no coincide con esto, porque lo que hicieron fue presentar una demanda y las copias que acompañaron fueron las de otro juicio. Entonces no me coincidía una cosa con la otra. Entonces son cuestiones muy sencillas, son cuestiones muy puntuales, pero si ustedes se acostumbran a copiar y pegar, entonces no van a poder revisar. Tuve también yo, hay casos en donde abogados prestigiosos, ¿verdad? Que uno los conoce, que le han dado clases a uno, pero el problema es que le delegan las cuestiones a la secretaria o la auxiliar y a veces los auxiliares son estudiantes de derecho, por ejemplo, y se han acostumbrado tanto a copiar y pegar o allá que dar por sentado que las cosas están bien y vinieron y compaginaron mal, imprimieron mal la demanda o la imprimen mal o al momento de ordenar las hojas las ponen así traslapadas. El juez no tiene obligación de ordenar ese memorial. Y cuando uno va a leer, no lee, no tiene hilación. Entonces, uno le da pena, a veces tiene que rechazar las cosas y a veces pues les fija un previo para que vayan al juzgado y que ordenen ese memorial. Son cuestiones bien sencillas, pero que si ustedes las van haciendo desde ahorita, no van a tener problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les quiero sembrar en ustedes, ¿verdad? Esa preocupación de que ustedes van a poner su firma ahí en ese memorial. Entonces, desde ya ir practicando y haciéndolo lo mejor posible para que no tengan problemas en el futuro. Sí, Muy muchas bien. gracias, licenciada. Es que yo le preguntaba eso de los ejemplos también porque como yo sé que la prueba es muy importante en el juicio, ¿verdad? Porque eso va a depender si uno gana el proceso o no. Entonces, yo sé que en el primer escrito es donde uno, porque son 4 etapas, se podría decir, de la prueba. Y en el primer escrito va el ofrecimiento, ¿verdad? Entonces, ese ofrecimiento que tengamos en este primer escrito, después no podemos venir y ofrecer de nuevo pruebas, porque eso tiene que ir en el primer escrito. Después, solo podemos proponerlas para cuando se abre a prueba, que queremos que tales pruebas que ofrecimos sean propuestas, ¿verdad? Y después pues, ya va a ser el diligenciamiento y por último la elaboración para la sentencia. Pero va a depender mucho de ese primer escrito. Entonces, para mí es muy importante aprender a hacerlo bien, como usted dice, ¿verdad? Porque van a ser nuestros clientes o los casos de ellos, ¿verdad? Lo que uno va a tener en juego. Exactamente. Usted es la que le va a dar forma, ¿verdad? Al caso que le planteen las partes. Y otra cosa es que no pueden ustedes consignar exactamente lo que las partes les están diciendo, porque hay abogados que sí lo hacen. Y entonces, ¿dónde está el auxilio técnico? Usted le tiene que dar forma técnica a lo que ella le está diciendo. Que la parte que acudió con usted le está diciendo, mire, yo necesito que demande a fulanito de tal porque quiero que esto y esto. Pero pareciera que todo lo que ella quiere ahí no lo puedo yo meter en un mismo canasto y presentárselo al juez. Porque quizá ella quiera que reconozca al hijo y que le pase pensión por el otro. Entonces ahí tengo que separar. Ah, bueno, señora, aquí tenemos que hacer una demanda de fijación de pensión alimenticia en juicio oral y aquí tenemos que hacer una demanda de filiación y paternidad en el juicio ordinario, ¿verdad? Son 2 cuestiones, señora. Entonces aquí son 2 memoriales, son 2 demandas, son 2 audiencias, 2 procesos, etcétera, ¿verdad? Porque no, y a veces algunos abogados caen en esa trampa, en que consigna todo lo que la gente quiere y por eso pueden echar a perder la demanda, ¿verdad? En ese caso, licenciada, el juicio los conoce diferente juez. Sí, porque como recuérdese que los juzgados tienen ahora, hoy en día, el Centro de Servicios Auxiliares, que es el que recibe todas las demandas y las sortea a los jueces. Entonces puede ser que una afiliación esté con el juez séptimo y el juicio oral esté con el juez quinto y así, ¿verdad? Cuando son cuestiones similares, y que eso se trata de lo mismo, los mismas partes, entonces sí cabe la acumulación de procesos, por decirle algo.
¿verdad? Pero en la práctica se dan una serie de situaciones. A veces hay un juicio ya iniciado en un juzgado y inician otro en otro juzgado, y si no se percatan los jueces y las partes casi nunca lo van a decir, ¿verdad? Entonces puede ser que vayan dos juicios de las mismas cosas en el mismo sentido y la gente no lo diga, ¿verdad? Lo que sí se tramita según la ley, debiera de tramitarse es cuando se hace un oral de alimentos. La ejecución de ese oral de alimentos se puede conocer según la ley en el mismo juicio, ¿verdad? Es decir, que usted ya no tendría que solicitar la certificación de la sentencia, sino que solo indica, ¿verdad?, que en el juicio tal y tal usted está planteando ejecutivo en la vía común, porque la ley así lo permite, ¿verdad? Pero de lo contrario, cabe la posibilidad que si tiene 5 asuntos, 5 jueces distintos van a conocer sus asuntos. Licenciada, en ese caso es prácticamente sería que se desconoce la ley, ¿verdad? Porque, como usted decía, ¿verdad? Que a veces se meten dos juicios en dos asuntos en un mismo proceso cuando tienen que ir separados. Entonces, más que todo es que se desconoce prácticamente la ley y los artículos, o sea, que prácticamente como que uno fuera a ciegas haciendo los procesos. Sí, como que está probando a ver qué sale, ¿verdad? Como que estamos haciendo una receta de cocina. Y como las personas nos dijeron que esos ingredientes le echamos, nosotros le echamos esos, pero no nos va a salir nada, ese es el problema. Entonces, para esa es la función de todos ustedes, ¿verdad? Cuando las personas lleguen con ustedes, entonces ustedes van a enseñarlas a separar cada cosa y a decirles, mire, hay que hacer esto y priorizar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, señora? Esto, ¿verdad? Entonces, no dejarse llevar por los clientes, sino que el auxilio técnico radica en que ustedes les brinden una correcta asesoría. Y si ustedes no saben, porque todos no nacemos sabiendo y todo lo que yo les comento no ha sido de un día para otro, ni cuando yo me gradué ya salí yo con todo el conocimiento, no. Uno tiene que ser humilde, porque las personas humildes aprendemos más, porque damos a conocer que no conocemos, que no sabemos, ¿verdad? Que juntos podemos llegar a un conocimiento amplio, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe o si ustedes tienen duda, miren, señora, déjeme todo esto, yo le prometo que voy a analizarlo, voy a estudiarlo y ya le tengo una respuesta tal día. Véngase y ya platicamos, ¿verdad? Para que usted dé una buena asesoría y no querer hacerlo todo de una vez. ¿Alguna otra duda? Licenciada, Como sí, profesional licenciada, y como mire, en ustedes como juez, cuando tienen en un caso, tienen dos diferentes situaciones, ¿rechazan el juicio o les mandan a subsanar o qué es lo que se hace en ese momento? Ustedes como juez, ¿qué harían? Fíjese que a veces plantean esas situaciones, ¿verdad? Que no tengo ahorita, no me viene a la memoria un caso donde hayan dos cuestiones que una sí proceda y la otra no. Pero si una procede y llena todos los requisitos, lo único que he hecho yo en mi caso es rechazar lo que no procede y hago lo que sí procede. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente. En un ejecutivo, a veces plantean un ejecutivo en la vía de apremio, pero hay dos títulos y uno se tiene que ejecutar en la vía común y el otro sí procede en la vía de apremio. Entonces vengo yo y como me plantearon un juicio ejecutivo en la vía de apremio, le doy trámite a ese y le rechazo el otro, ¿verdad? Para no rechazarle todo, porque como no lo dice, entonces no. Entonces yo sí soy de la opinión que le admito uno y le rechazo el otro, ¿verdad? Porque de nada va a servir que yo se los reciba. Y tuve ese caso cuando yo ya lo conocí, que otro juez le dio trámite. Entonces otro juez ya le dio trámite, no se fijó que habían dos títulos y cuando yo dicté la resolución para resolver ese juicio, no podía darle todo el dinero. Por ejemplo, en un título me estaba reclamando, por decirles algo, 900,000 quetzales. Y en el otro título me estaba reclamando 75,000 quetzales.
Entonces yo cuando dicté sentencia solo procedía por el título que sí había que ejecutarlo en la vía de apremio. Entonces la señora en ese momento se molestó mucho y hasta me denunció a la Corte Suprema de Justicia, hasta allá fue la queja, ¿verdad? Porque la señora, como no entendía, porque era la propia usuaria la que estaba más interesada, obviamente no era el abogado el que estaba procurando el proceso, ¿verdad? La señora se molestó, me fue a insultar y qué sé yo, y me denunció. Entonces ya cuando fueron a revisar las actuaciones y todo, yo no podía ejecutar un título que no cabía en esa vía, pero como yo no tuve la oportunidad de rechazarlo en su momento porque fue otro el juez que lo admitió, tuve que dictar la sentencia solo por ese título. Pero ella tenía toda la puerta abierta para ejecutar el otro título e iniciar el otro juicio. Y eso era lo que no comprendía, porque ella quería que las cosas fueran ya así, pero esa no es responsabilidad del juez cuando la asesoría, como dijo Elmer, estaba mala, estaba equivocada, ¿verdad? Porque imagínense un título ejecutivo en la vía común y un título en la vía de apremio, no se pueden unir las dos cosas. No puedo ejecutarlos en la misma vía porque la ley establece específicamente cuáles títulos en esta vía y cuáles títulos en la otra vía. Entonces, ese es ejemplo muy bonito de lo que usted está planteando. Gracias, licenciada. Para servirle. Como tampoco se podría iniciar el juicio que les decía yo, el ejemplo que le daba Elmer de, ¿cómo se llama? La afiliación y los alimentos a la vez, ¿verdad? Porque primero es una cosa, después otra. Si no está reconocido el niño, ¿cómo voy a plantear alimentos? Primero tengo que tener la certeza que él es el hijo de X persona para poderlo demandar. Si no, no podría demandar. Exacto, licenciada. Eso mismo le iba a preguntar ahorita porque puede ser que un abogado asesore más al cliente, ¿verdad? Porque el cliente, como usted decía, quiere, mire, yo necesito que mi ex esposo o mi pareja me pase pensión alimenticia por mi hijo, pero él no está reconocido. Entonces yo no le puedo mentir a él y decirle, mire, a ella, ¿verdad? Voy a poner una demanda, voy a interponer una demanda y en la demanda voy a proponer los dos asuntos, ¿verdad? Porque primero tiene que ser el de afiliación y ganado el de afiliación se puede proceder al de alimentos. Así sería el consejo que uno le debería de dar. Así y no es. engañarlos, ¿verdad? Porque perderían de todo modo la demanda y gastarían. Exactamente. Y sería por gusto. Por ejemplo, yo tuve un caso en un divorcio donde hasta en la audiencia, imagínense un divorcio voluntario, ¿verdad? Donde ahí la asesoría es cada uno de los abogados tiene que asesorarles, explicarles cada una de las cuestiones que se van a resolver. Y cuando yo ya estaba en la audiencia de junta conciliatoria, me pareció a mí extraño que los cónyuges estaban acordando que el papá iba a ver a la niña una vez al mes. Entonces yo dije, uy, pero ¿por qué una vez al mes? ¿Y eso qué es? Porque para mí eso no es una visita, para mí eso no es una relación familiar. Entonces vine y yo le dije, mire señora, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema que usted tiene con su esposo para que la niña solo pueda ver a su papá un día al mes? ¿Por qué? Es que empezaron pues. Entonces, ¿qué sí me dice la señora? Lo que pasa es que él no es el papá de ella. Porque él estuvo conmigo, me prometió el cielo y la tierra. Él se casó conmigo cuando yo estaba embarazada. Y él se hizo cargo de la niña y etcétera. Él no es el padre biológico de la niña, me dijo la señora. Entonces, como él no es el padre biológico de la niña, yo no quiero que la vea porque él nunca la ha visto. Él estuvo con nosotros en el embarazo y todo, pero después se fue. La niña no lo reconoce como papá y qué sé yo. Entonces digo yo, son cuestiones tan complejas que pasan, en la realidad pasan, ¿verdad? Y que ustedes ni se imaginan qué casos les pueden llegar a plantear la gente. Entonces dice uno, pero ¿cómo puede ser que una mujer embarazada inicie una relación con otra persona que no es el padre de su hijo, que acepte, ¿verdad? Que su hija tenga un padre que no lo es? Es una situación bien compleja. Entonces vengo yo y les digo, miren, ¿y los abogados qué pasó? ¿Por qué permitieron que este caso viniera acá?
Entonces los abogados, es que no, pero es que ahí lo que se tenía que plantear primero es una impugnación de la filiación, ¿verdad? Ahí el padre biológico de la niña tendría que haber impugnado ese reconocimiento, porque él no es el padre, porque él es el padre biológico de la niña, entonces tendría que haberse impugnado esto para que procediera seguida el divorcio, no al revés, porque ahora querían rápido el divorcio con una situación que estaban haciendo tan compleja en cuanto a la niña, ¿verdad? Entonces ahí radica la asesoría, ahí está donde dice el abogado, no señora, aunque usted quiera que yo le resuelva esto, primero aquí hay una cuestión que resolver, ¿verdad? Para poder ir al otro. Si no, no se puede, ¿verdad? Entonces, primero hay que darle forma. Por ejemplo, si usted va a reclamar un dinero y no tiene ningún título, primero vamos a lograr que la persona que le debe dinero haga un reconocimiento de una deuda. Y cuando yo ya tenga ese reconocimiento por escrito, entonces yo ya voy a iniciar el juicio respectivo para reclamar esto, ¿verdad? Es bien complejo y su trabajo va a ser ese, ¿verdad? Que ustedes desmenucen todo lo que las personas le dicen y les asesoren en cada cuestión. Y no les mientan ni les hagan promesas falsas porque no es cierto, ¿verdad? Que se pueda resolver mágicamente o rápido. Se trata de hacerlo, pero existen muchas y depende exclusivamente de la voluntad de las partes, ¿verdad? Les reitero, la voluntad de las partes es esencial. Si ustedes como abogados les dicen a las personas, mire señora, lo más indicado en este caso es que ustedes concilien, que usted tenga claro realmente qué es lo que pretende, ¿verdad? Y que usted esté dispuesta también a ceder determinada situación para poder lograr resolver esto más rápido. Pero si ustedes les dicen, no, miren, vamos a interponer este recurso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que aquí, que allá, nunca van a terminar y la gente a veces primero se muere antes de resolver el asunto, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá con esto y vamos a continuar en la clase del próximo sábado. Les deseo un buen fin de semana. Licenciada,